Estimados amigos, ya estamos en directo con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Cuando son pues las 12 en punto del mediodía aquí en España, la 1 en Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esta mañana hemos empezado con un tema, bueno, no he empezado en el sentido estricto de la palabra, porque es algo que es lo habitual. Pero en estas últimas horas hay un énfasis muy fuerte de medio mundo y parte del otro en presionar a Israel con el tema del hambre. Debe ser el hambre del mundo, me figuro, ¿no? Debe ser el hambre de los países africanos, de muchos de ellos, donde mueren todos los días miles y miles de personas. Me figuro que será eso lo que están recordando las ONGs, porque hoy vamos a hablar le voy a poner en pantalla enseguida para que lo veamos, 100 grupos de ayuda y derechos humanos contra Israel. Este es el tema que vamos a tratar en este momento, 100 grupos, más de 100 grupos, he puesto 100 para ser un número redondo. Vamos a hablar de ello, de lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con Siria, lo que está pasando con Yemen. Vamos, prácticamente lo de todos los días. Si quisiéramos ser muy estrictos, bueno, pues lo de todos los días. Tendríamos que... Se acabaron las noticias. Lo de todos los días, ¿verdad? Bueno, pues ahora está aumentando más. Así que le pongo las ediciones diarias y 54 segundos continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Activado el modo fe para la victoria de Israel. Pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Colegas de AFP en Gaza en pánico. ¿Quiénes son sus colegas? Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 en Israel. Decreto imperial sobre UNESCO y Gaza. UNESCO en pánico. Sí, UNESCO en pánico. Y no solamente UNESCO, sino muchos más. Mire, vamos a entrar. Ayer le estaba comentando, creo que lo recordarán los que estuvieron por lo menos en el día de ayer, estábamos hablando de la UNESCO, evidentemente, pero de muchos cientos de grupos que son parte de la ONU. Digo grupos por dar un detalle coloquial. Gentes que trabajan para la ONU y por la ONU, que no tienen otra cosa que hacer más que... No son grupos de ayuda ni de derechos humanos. Son grupos que están planteados con el único objetivo y propósito, y es atacar a Israel. Literalmente, y no estoy exagerando, ni estoy ampliando, ni estoy analizando siquiera. Y no porque lo diga yo, es que ellos mismos lo dicen. O sea que ya entonces no hay dudas. Que yo lo dijera como una opinión, alguien podría decir, bueno, es la opinión de don José, que dice que los grupos... Es que son ellos los que los dicen, no soy yo. Ayer la UNESCO, como pudimos lo que estuvieron en el programa anterior, y si no, denle un repaso, pues se puso a hablar de la bandera palestina, de que ya no es de Israel en realidad, sino que es del pueblo palestino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy vamos a hablar, le voy a poner en pantalla este titular, más de 100 grupos, de esa supuesta ayuda, porque se llaman grupos de ayuda y derechos humanos, advierten, esto es una amenaza, la palabra aquí es amenaza, advierten ¿de qué? De la hambruna masiva que dicen se está extendiendo por Gaza. Esto es lo que están diciendo. Y esta mañana ya hablamos, en realidad, pero vamos a tener que hacer algunas matizaciones al respecto de lo que en realidad esto es, lo que significa o lo que quieren decir. Bien, en este contexto de los 100 grupos, mire, permítame. Esta es noticia de ahora, Esto es, en realidad, esto ha sido publicado hace, pues, como 15 minutos, un poquito menos. O sea que actualidad máxima, ¿verdad? Bien. Miren, más de 100 organizaciones, así le llaman. Yo le añado organizaciones ONU.
Y porque todas las organizaciones, de una manera o de otra, son de la ONU, las que están ligadas directamente y las que se inscriben como parte de su programa de extensión mundial del odio a Israel. Que no se llama así, no, es que me he confundido. Pensaba que la ONU era odio. Yo no sé, como no sabía muy bien lo que... Pensé que era odio nacional o algo así. Unidos, ONU. Odio nacional unido, algo así, ¿no? A lo mejor tiene usted otro dato que yo desconozco, a lo mejor lo matiza usted mejor. Si sabe otro dato, lo comparte, por favor. Eso sí, siempre con mucho respeto y educación, como forma parte de este programa. 100 organizaciones de ayuda y grupos de derechos humanos. Es que no puedo decir ya nada. Cada palabra que digo me tengo que parar, porque dice, primero son 100 organizaciones, que no son organizaciones, son grupos organizados, que es diferente. Organizados para atacar a Israel, bien. Luego dicen de ayuda, no, de ayuda a Hamás y a los grupos yihadistas. Y luego dice que son grupos de derechos humanos, no, son grupos para mantener derechos a los humanos, que es otra cuestión. Y dice que advirtieron, vaya, otra vez, no tengo que pararme, no han advertido, han amenazado. Pero es que los titulares los periodistas son muy majos, los periodistas son muy educados y nunca quieren emplear términos que no sean, pues, oiga, suaves, muy suaves, ¿no? Una palabra sería, más que suave, sería la palabra tibios. Y sabe usted que la tibieza es vomitiva. No lo digo yo solamente, ¿eh? Escrito está. Bueno, pues estos, ya tengo que empezar, más, no solamente son 100, más de 100 organizaciones de ayuda y grupos de derechos humanos advirtieron, amenazaron el miércoles, la única razón que está bien dicha es que es miércoles, de la hambruna masiva. Ya otra vez se han ido fuera del tema. Hambruna masiva. No sé si significa más IVA o masiva. No, es masiva, sí. De muchos, ¿no? Muy grande. Se está extendiendo en Gaza. Mire, solamente hay una palabra que puede definir esta expresión hambruna masiva. Es que no es en Gaza, en todo caso. Lo único que se puede decir es que no es en Gaza. En Gaza no hay hambruna masiva. Pero como hoy y ayer y mañana y pasado mañana, todo lo que vamos a escuchar en los medios de comunicación es hambre en Gaza, eso es lo que vamos a escuchar, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ahora están entrecomillado, las negociaciones para liberar supuestamente, no a los secuestrados, eso no les importa. No, a estos no les importa, a estas 100 organizaciones, más de 100, no les importan los secuestrados que están en manos de Hamás desde hace 656 días. No les importan nada. Lo que les importan es que hay, no sé, miles de asesinos terroristas están en las cárceles de Israel con las manos manchadas de sangre, y eso es lo que les preocupa. Porque claro, lo que está diciendo Hamás es, oye, meter presión diciendo que aquí hay mucho hambre para que enseguida los judíos se sientan preocupados, amenazados y tengan que negociar la liberación de los rehenes que tenemos nosotros, los tenemos bien agarrados, lo digo de esta manera, los tenemos presionados, y entonces si vosotros presionáis más y la ONU presiona más y las ONGs y los gobiernos, Inglaterra y Estados Unidos y los extraterrestres, si es que hubiera y que están por arriba, entonces nos va a ayudar. Entonces la consigna de la ONU es hambre en Gaza. Esa es la consigna, ¿eh? Pero no solamente la consigna ONU, es la consigna de los gobiernos mundiales. Hambre en Gaza, o hambre masiva, o masiva hambruna, o ya no podemos más. Esto es la misiva. Todos los que salen a la palestra, decimos aquí en castellano, la palestra es como salir a hablar, a exponer. Todos los que salen, todos, cuando digo todos es más uno, todos hablan de hambre en Gaza. No hay hambre en Gaza. Eso está más que comprobado. Ahora le voy a decir los que pasan hambre en Gaza. ¿Hay algunos que pasan hambre en Gaza? Sí. Es verdad, algunos pasan hambre y mucha hambre en Gaza, masiva hambre. Los secuestrados.
Los que están pasando hambre en Gaza son los secuestrados, que no les dan ni de comer ni de beber y en condiciones infrahumanas, metidos en los agujeros, en los campos de concentración de Hamás, en Gaza, en condiciones indescriptibles, que luego, cuando salen a la luz, salen como esqueletos vivientes. Por eso ahora están alargando todas las semanas. Sí, la semana ya hace 3 semanas. No, esta semana. La semana después de la anterior. Sí, no, esta semana ya el fin de semana. Después la otra. No, ya a punto estamos. Ahora todavía están diciendo, no, esta semana lo más probable es que ya haya liberación de rehenes. Eso es lo que están diciendo. ¿Sabe usted? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los están intentando alimentar de lo más rápidamente posible para que salgan un poquito mejor de cómo van a salir. Porque van a salir. Ya sé que van a salir. Ahora, lo que no es seguro es cómo van a salir y cuántos van a salir. Digo cómo porque, ya digo una cosa, Israel está en un plan que le hemos hablado estos días, intratable. No se le puede tratar a Israel así como lo han tratado anteriormente. Ahora está intratable. ¿Por qué? Porque Israel tiene la capacidad, la autoridad, el poder, la fuerza, la decisión, el valor, todos los adjetivos positivos que se pueda emplear para liberar a los rehenes. Y de hecho está interviniendo a esta hora, cuando son las 12 y 11 minutos en España, la 1 y 11 minutos en Israel, sigue interviniendo en Gaza, en diferentes partes de Gaza, de una manera expeditiva. No se han olvidado de los rehenes, es más, es que van a por los rehenes. Por eso lo van a liberar sí o sí. ¿Será por la fuerza o será por llegar a un acuerdo? Pero ese acuerdo es sobre fuego de lo alto. Recuérdelo, no es porque haya un alto el fuego que lo van a liberar. No es porque habiendo fuego de lo alto los van a tener que liberar. A no ser que entren antes las fuerzas de defensa de Israel y los liberen ellos. Que cabe esa posibilidad, Ya se lo voy anunciando. Vayan teniéndolo en cuenta lo que le voy diciendo. No es un análisis nada más, cuidado, ojo, un análisis descriptivo de la situación, nada más y nada menos. Bueno, una declaración con, atención, 111 firmantes, 111, no eran 100, eran más, y seguramente cuando pasen las horas va a haber 120, 130, 140, no sé, algunos más se van añadiendo, sin duda. Bueno, 111 de momento, entre ellos, cómo no, Médicos Sin Fronteras, que nunca ha ido a ver en 656 días a los secuestrados. Nunca. Y ahora se pone muy cariñoso diciendo, hombre, es que el hambre que están pasando en Gaza, vamos a firmar. Pero además de Médicos Sin Fronteras, MSF, que si tuviera que poner nombres a MSF, serían otras cosas que no se pueden decir, pero lo digo como es. MSF, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Oxfam, entre otros, entre 111, advierten, amenazan. Nuestros colegas, otros que tienen colegas, claro que tienen colegas todos los de Hamás que están en estas organizaciones, dicho al revés, todas estas organizaciones, sus empleados son de Hamás. Por eso son sus colegas. Claro, ahora nos damos cuenta, no, ya lo sabemos hace mucho tiempo, lo hemos dicho muchas veces. Son sus colegas, los de Save the Children, los de Médicos Sin Frontera, los de Oxfam, los de, yo qué sé, es que no quiero ni pronunciar sus nombres. Porque es que se contamina uno en el corazón cuando simplemente dice esos nombres que nunca jamás los de Save the Children, por lo menos, le digo, ¿han ido alguna vez a ver a los niños vivas que fueron asesinados? ¿Han preguntado por ellos? ¿Han llamado la atención del mundo diciendo, oiga, que es que hay niños judíos secuestrados, torturados y asesinados? ¿Alguna vez han levantado la voz los de Save the Children? Pregunto, solo pregunto. Si es así, por favor, dígamelo. Porque yo estoy pensando, creyendo, sabiendo que jamás Save the Children ha levantado un dedo para los niños judíos, israelíes, en manos de Hamás que han sido asesinados o secuestrados. Nunca. Por tanto, clamo al cielo para que intervenga y Save the Children
deje de existir conforme está ahora. Que se convierta de verdad en la salvación de los judíos, de los niños judíos también. Tendrían que poner Save the Children, atención, exclusivamente para los no judíos. Eso sería Save the Children ahora. Que lo pongan, que añadan por favor a lo que pone Save the Children, que pongan, exceptuando judíos, abstenerse judíos de pedir ayuda. Porque Save the Children solamente ayuda a niños que no sean judíos. Y preferentemente que sean de Hamás. Y preferentemente que sean de los dirigentes de Hamás. O Oxfam, por ejemplo. O Médicos Sin Fronteras, que están en los hospitales diciendo que terrible los judíos, lo que han hecho, que han disparado. Los de Médicos Sin Fronteras, que pongan, vamos a atender a todos los necesitados, a los enfermos, exceptuando que no sean judíos. Si son judíos, que no vengan aquí. Solo les falta ese cartel. Estas 111 organizaciones de grupos que dicen de derechos humanos, inmorales, son inmorales, totalmente inmorales, no han levantado ni una sola de sus voces, de sus potentes voces, con medios financiados por la ONU, entre otros, para pedir la liberación de los niños secuestrados, de los rehenes secuestrados, que todavía 656 días están en manos de Hamás. Oiga, si eso no es un delito moral y ético contra los derechos humanos, entonces apagamos y nos vamos. Vergüenza. Vergüenza les tiene que dar solamente poner su nombre, porque son organizaciones antisemitas 100%. 100%, en sus propias declaraciones. Si usted quiere saber lo que dice Save the Children, yo hay algunas que no puedo oír, no porque me tienen bloqueado, no por otra cosa. Porque en su momento un servidor pues les coteja y dice, oye, esto es así, pues yo te digo que esto es así, etcétera, etcétera. Y claro, no le gusta y me bloquearon. Entonces, si usted tiene posibilidad, vaya usted a Save the Children en su cuenta en Twitter o en X y dígale algunas cositas. Dígale, oye, ¿dónde habéis ido a visitar a los niños que secuestraron y asesinaron de la familia Vivas? A los de Médicos Sin Fronteras, oye, ¿habéis ido a visitar a los secuestrados? ¿Sabéis cómo están? ¿Cómo se encuentran? A los de Orphans y todos estos grupos. Pregúnteles qué han hecho por los secuestrados, que todavía están. Y pregúnteles si están pasando o no están pasando hambres los secuestrados. Están diciendo que se preocupan por sus colegas. Claro, es que sus colegas son los de Hamás. Esto hay que entenderlo así, oiga, saberlo y decirlo. Dice que aquellos a quienes servimos que se están consumiendo. No digo que no se estén consumiendo, pero será en el fuego del infierno, porque es que, oiga, pero ¿quién ha empezado este tema? Esto hay que saber, primero hay que saber, oiga, pero ¿quién ha empezado? ¿Por qué están exigiendo una cosa si no saben acabarla? Porque no la empiecen. Si no saben acabarla, que no la empiecen. ¿Quién ha empezado la guerra? ¿Quién ha empezado secuestrando, asesinando, quemando vivos a los niños? ¿Quién ha empezado? Ha sido Hamás. Y ahora se levanta el mundo entero. No, ahora ya le digo por qué es ahora. Es ahora porque están presionando para que Israel se sienta debilitado y tenga que llegar a un acuerdo como sea. Y como sea, Israel no va a llegar. Eso ya deben de saberlo en la ONU y en la Conchinchina, que decimos aquí en una palabra coloquial. E insisto, y más allá de las estrellas. Israel es el vencedor de esta guerra. Es el vencedor de la historia. Yo se lo digo así, con toda naturalidad y sencillez de corazón. Israel es el vencedor de la historia, porque no es solo Israel, es quien está detrás de Israel y quien está delante de Israel. Esa es la victoria que tiene. Y todas estas ONGs, estos 111 firmantes, lo que son 111 extravagantes e inmorales. Que caiga el juicio del cielo sobre ellos, que el cielo los juzgue. Yo no digo juzgarles yo no voy a juzgarles, yo no puedo juzgar, no soy juez, el juez es el juez, pero que yo le pido al juez que lo juzgue. Nosotros, los que nos definimos como seres humanos y creyentes, lo que pedimos es que el juez eterno, que está por encima de todos los jueces, que haga justicia. ¿Usted se acuerda de aquella viuda
que iba al juez injusto y le clamaba todos los días por justicia. Ya estaba el juez injusto tan harto de la viuda que venía a pedir justicia, y dice, bueno, mira, ya no puedo más, te voy a hacer justicia porque es que ya no puedo aguantarte más. Bueno, salvando las diferencias, deberíamos ser nosotros como la viuda, presionando, pidiendo que justicia. Ya está, así muy sencillo, pidiendo justicia. Y ya hemos empezado, hemos ya levantado, nos hemos puesto en modo fe. ¿Recuerdan? Estamos en modo fe por la victoria de Israel. Ya nos hemos puesto en ese modo fe por la victoria de Israel, o para la victoria de Israel. Así que, por favor, vaya anotándolo y contando los días, porque antes de que llegue el día 700, Israel habrá tenido la absoluta victoria sobre sus enemigos. Recuerde quién lo ha dicho. Después, no lo digo porque lo ha dicho yo, porque lo he dicho para que... No, lo digo para que entendamos que estamos haciendo análisis muy concretos, muy definidos, y que cada vez que se acerca más el día 700 hay mayor presión contra Israel. ¿Por qué? Porque tiene ganada la guerra. Es que Israel tiene ganada esta guerra, ya lo saben, pero están haciendo por todos los medios intentarlo. Ayer mismo el primer ministro inglés, ¿recuerdan ustedes lo que dijo, no? ¿Qué dijo el primer ministro inglés? Pues es que me está presionando mi gobierno para que declare el Estado palestino. El primer ministro inglés. El francés. ¿Qué ha dicho el ministro francés, o el primer ministro, o el presidente, o lo que sea? ¿Qué es lo que ha dicho? Que Francia va a levantar el Estado palestino. Que lo levante en Francia, que tiene mucho espacio. Que dividan Francia en dos. El Estado palestino francés y el Estado francés pro-palestino. Básicamente lo mismo. Inglaterra también, que la divina en dos o en tres. Los ingleses palestinos y el Estado palestino inglés. Si es así de sencillo. Y lo que le digo es una cosa, ustedes lo saben. Está escrito, conforme tú hiciste se hará contigo. Por eso aquí nosotros lo tenemos muy fácil. Mire, lo tenemos muy fácil. Como somos de los que bendecimos a Israel, pues lo tenemos fácil. Sabemos que tenemos la bendición. Así de sencillo. Esto lo entiende hasta el más inocente. El que bendice a Israel, el Dios Todopoderoso le bendice. Eso está escrito. Y el que maldice a Israel, el Dios Todopoderoso le maldice, que significa que le hace justicia. Bueno, estas 11 firmantes de los que hemos nombrado, lo que le pedimos al cielo es que les haga justicia, que lo juzgue conforme a sus hechos y a sus palabras. Y sus hechos son de absoluta denigración de Israel, absoluta indefensión de los niños judíos, absoluta indefensión de los enfermos de Israel, absoluta indefensión. No los tratan. Por tanto, que lo juzgue, porque están diciendo que son de los derechos humanos. Claro, derechos humanos siempre que no sean de los judíos. ¿Es eso o no es eso? Dígamelo, oiga, porque a lo mejor yo estoy aquí diciendo estas cosas y que no es así. A lo mejor usted me dice, hombre, don José, esto no es exactamente así. Usted se está pues saliendo de, como decimos en castellano, del tiesto. Mire, esta gente se han salido del tiesto del jardín del Edén, déjemelo así, y se han ido al mundo de la oscuridad y de la maldad. No es posible esto, no es posible, pero es así. Dice que los grupos piden, atención, ¿qué piden los grupos? Que se cuida a los niños, que se proteja a los enfermos, que se mire lo primero a los secuestrados como están, que están 656 días en un agujero metido, 656 días en un agujero maldito, lleno de humedad y de insectos y de enfermedades, y sin comida y sin agua, y tratándoles como si no fueran seres humanos. ¿Eso es lo que se están preocupando las 111 firmantes? No. Están pidiendo un alto el fuego negociado inmediato, la apertura de todos los cruces terrestres y el libre flujo de ayuda a través de mecanismos mantenidos o ejecutados por las Naciones Unidas. Pero no ha mencionado a los secuestrados, no ha mencionado a los niños que han sido asesinados por los de Hamás. No ha mencionado a los niños que Hamás asesina y que dispara a la gente que va a pedir la ayuda humanitaria. No los ha mencionado. No puede ser.
No, esto es un error. Esto es un error, no puede ser porque esta gente están diciendo que son grupos de ayuda y derechos humanos. No, no puede ser que no. Ah, no, pues sí, es verdad. Están pidiendo un alto el fuego negociado. Inmediato, ya mismo. Además que se abran todos los cruces terrestres, que haya libre flujo de entrada ¿de qué? ¿De qué? De todo, ¿no? De todo. De todo es todo. Material pirotécnico también. Y que eso lo lleve a las Naciones Unidas. No he escuchado ni una sola mención a la liberación de los rehenes. Y en todo caso, si hablan de eso, sería como la consecuencia de lo primero. O sea, que se llegue a un acuerdo, que entre la ayuda humanitaria, como ellos quieren, que la ONU lo maneje, que Hamás siga en el poder, que controle la ayuda humanitaria a Hamás, y después de eso, cuando tengan tiempo, que liberen a los secuestrados. Pero cuando tengan tiempo... eso sí, se me había una cosa, perdóneme. No. Antes de eso, que saquen de la cárcel a todos los terroristas que han asesinado, que tienen condenas eternas, que los saquen porque tienen que ayudar a repartir la comida en Gaza. Esto es atroz. Esto no hay quien lo pueda tomar en serio, pero es en serio. Por eso esto solamente puede venir donde puede venir, que es de los infiernos. Esto está claro, ¿verdad? Esto no es de humanos siquiera. Son inhumanos, porque hacen lo que hacen es de inhumanidad. Pero es que no pueden ser humanos. La mentalidad esta progresista, no sé qué tiene esto de progreso, esta mentalidad, este odio visceral a Israel, solo tiene un común denominador en todos. Todos tienen un común denominador, que es el odio a Israel producido por el mal con mayúsculas. Dice además, incluso después de que Israel comenzó a aliviar el bloqueo de ayuda, que duró más de 2 meses a finales de mayo, la población de Gaza dice que todavía sufre escasez extrema. Esta mañana, los que tengan curiosidad e intención y buen corazón, que vayan a ver el programa de esta mañana. Es que Hamás tiene almacenes de comida atiborrados. Toneladas de comida tiene Hamás y no lo quiere soltar porque quiere presionar justamente a Israel, primeramente, a Estados Unidos, a la ONU, al mundo entero, diciendo no hay comida, nos morimos de hambre, pero Hamás tiene toneladas de alimentos almacenados. Esto hay que saberlo, hay que decirlo, hay que compartirlo. Así que por favor no se lo calle. No participe de estas 111 organizaciones infernales que callan la verdad, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No participe de eso, por favor. Y usted ponga la bandera de la verdad. Por eso póngase en modo fe. Póngase en modo fe ahora y diga, en modo fe para la victoria de Israel. Póngase, por favor. En este momento, sí. Y es más, yo le digo, póngalo en el chat para que sean palabras, pensamientos y acciones. Diga, me pongo en modo fe para la victoria de Israel. Y esto significaría, en realidad, que usted se ponga a bendecir a Israel y que le pida al cielo justicia. O entonces podríamos decir, nos ponemos en modo fe por la victoria de Israel y pedimos justicia. Mire, ya se va completando el círculo. Nos ponemos en modo fe por la victoria de Israel y pedimos justicia sobre sus enemigos. Porque estos son enemigos de Israel. Todas estas organizaciones humanitarias de ayuda, todas, sin excluir ni una sola, son enemigas de Israel. Todas. Todas. Porque si no, no hubieran firmado ese documento. Solo que una organización tuviera un poco de cabeza, un poco de sentimientos de verdad humanos, ha dicho, oye, esto no podemos firmarlo. O sea, estamos todos aquí acusando a Israel cuando vemos a los terroristas de Hamás que han aniquilado a miles de personas el 7 de octubre. No quiero decir, ya hemos hablado mucho de lo que han hecho, o lo que hacen hecho en Siria estos últimos días con los drusos. Los yihadistas, que son los de Hamás, son iguales, ¿eh? Los que están en Siria son iguales que los de Hamás en Gaza, ¿eh? No se confundan. Y los que están en Yemen y los que están en el Líbano son todos la misma calaña. El mismo espíritu de los infiernos, el mismo. Es que es inhumano eso. Por tanto, si es inhumano, tiene que venir de alguien que es inhumano, que es
el maligno, que el Señor le reprenda. Esta es la realidad. Por tanto, nosotros desde aquí, donde vamos a firmar es en el libro de las peticiones del cielo. Que nuestro nombre esté escrito diciendo, pues un día, don José, doña Isabel, don Eliseo, doña Joana, decir un ejemplo, firmaron por la bendición de Israel. Firme para bendecir Israel. Firme con sus oraciones, con sus bendiciones. Porque ya le digo que sí, que información de Israel hay mucha. Decía doña Isabel el otro día. Yo creo que hay ahora, la moda es hablar de Israel, claro. Porque ahora llama la atención. Cualquier noticia que se ponga de Israel llama la atención. Eso ya es moda. Pero es que aquí llevamos con esa moda 16 años. Este canal lleva con esa moda, entrecomillado, 16 años. Que no es de repente que nos hemos puesto a hablar de Israel. Que no es de ahora, ni hace un año, ni 2, ni 3. 16 años. Pero claro, ahora todos los canales, canalillos y canaletes, pues informan, porque da mucho juego. Claro que lo da. Pero una cosa es informar, que también lo hacemos nosotros, y otra cosa es pedir la intervención del cielo. ¿Ve la diferencia? Creo que ve la diferencia, ¿eh? Informar mucho, y a lo mejor que nosotros 20 veces, sin la menor duda, pero es informar. Nosotros pretendemos cambiar el mundo, no informar al mundo. A mí no me basta o no nos basta que hemos informado a miles de personas. Muy bien, ¿y qué? Eso lo hace la CNN, la DW de Alemania, la televisión española, la RAI, todos esos informan, todos. Pero esa gente bendice a Israel, pide por la victoria de Israel. Estas son las diferencias. Por eso este canal es diferente. Y no porque seamos mejores, insisto. No se trata de que somos mejores, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que hay una gran diferencia entre informar y pedir la bendición de Israel. Porque muchos informan, pero no piden por la victoria de Israel específicamente, como aquí sí se pide. Y ojo que no pida usted eso, no sea que le expulsen de los chats, si se le ocurre hablar de bendecir a Israel. Porque están presionados también, porque tienen miedo a ponerse en posición en modo fe. Póngase en modo fe, oiga. Todos ustedes, pongámonos en modo fe, bendigamos a Israel y hagamos presión en el único sitio donde se puede hacer presión de verdad, es en el mundo espiritual. Hay una guerra espiritual, hay una guerra mediática, hay una guerra de la ONU, hay una guerra de las ONGs, todos contra uno. ¿Saben ustedes la siguiente frase cómo es? Todos contra uno por lo siguiente. El que lo sepa, el que no, pues que no. Esto es lo que está pasando, oiga. No podemos quedarnos simplemente... ya sé todo lo que ha pasado en Gaza. Mire, me he informado y sé que ha pasado esto y lo otro, y en el Líbano, y esto, y bueno, ya sé el tipo de armas que son, y los cohetes que son, y los aviones, los barcos, y las cargas, ya sé todo. Bueno, tengo una información tremenda. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Va a cambiar el mundo la información? No. Lo que cambia el mundo es que la información se utilice para pedir la intervención del cielo. Se nos ha llamado, pedid y se os dará. Se nos ha llamado a pedir. Llamar y se os abrirá. El que busca halla, el que llama se le abre, el que pide se le da, pero hay que pedir. ¿Y pedir qué? Pedir por la victoria de Israel. Ya está. Este canal es muy sencillo. Informamos, oiga, ha pasado esto y esto, lo explicamos y decimos, mire, esto es así, pidamos para la bendición de Israel. También acusa a las organizaciones, esto es Israel, ahora. Israel afirma que se está permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y acusa a Hamas, esto es lo que no se dice nunca tampoco, de explotar el sufrimiento de los civiles, incluso robando alimentos para venderlos a precios inflados o disparando contra quienes piden ayuda. Ninguna de estas ONGs se atreven a decir esta verdad. Ninguna. Porque están vendidos al mal, vendidos a la ONU, que es lo mismo. Ninguna se atreve a decir esto. Oiga, que jamás tiene almacenes rebosando
toneladas de alimentos los tiene retenidos jamás. Esto hay que decirlo, por favor. Es que si no nadie lo dice, todo el mundo escucha otras cosas. Oiga, que escuchen, por favor, que cuando a alguien se le ocurra preguntar a la ¿cómo se llama eso? La inteligencia artificial, que diga, pues alguien por ahí, también hay gente que dice lo contrario, porque la inteligencia artificial lo que va a decir es lo que se escribe, lo que se escucha, lo que se comenta, y después lo resume y nos lo da pues empaquetado. Bueno, pues que, oiga, también nos escucha a nosotros, que empiece a haber cientos de miles de personas que empiecen a hablar bien de Israel y tendrá que decir la inteligencia artificial, oye, pues también hay gente que dice esto, esto y esto. Hay gente que dice que Hamás dispara a los que van a pedir ayuda. Hay gente que dice que los almacenes de Hamás los tiene a rebosar de comida y que retiene la comida y que la vende a precios exorbitados para poder después pagar a los terroristas que puedan seguir haciendo su trabajo. ¿Me explico? Esto es la realidad. Así que, por favor, yo es que se lo ruego, ya no sé cómo pedírselo, más que de esta manera, con fe, con valor. Recuerden que le fue dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente. Oiga, esfuércese, que a nosotros nos cuesta mucho, somos mayores, ¿verdad? Muchos somos aquí mayores. Pues somos mayores en todos los sentidos, y tenemos una capacidad que muchos jóvenes no tienen. Otros sí, gracias a Dios. Pero los que tenemos ese ánimo, ese valor, oiga, vamos a cambiar este mundo. ¿Cómo? Pues diciendo la verdad. Por eso lo digo hasta en el propio chat, también aquí, usted diga, pues mire usted, yo voy a pedir por la bendición de Israel. Yo voy a pedirle al cielo que intervenga, y me estoy poniendo, o me he puesto en modo fe, y pido por la victoria de Israel, y pido por la justicia a todas estas ONGs que están diciendo atrocidades contra Israel. También Israel ha acusado a las organizaciones de la ONU de no distribuir adecuadamente la ayuda, señalando que cientos de camiones esperan ser recogidos en el lado de la frontera del cruce fronterizo de Kerem Shalom. La controvertida, dicen, Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos y por Israel, dijo en una declaración que la ONU que se niega a trabajar con ella. La ONU no quiere trabajar con la Fundación Humanitaria de Gaza. La ONU quiere seguir controlando todo el flujo de ayuda humanitaria. ¿Y por medio de quién? De las 111 ONGs que se han posicionado en contra de Israel. Pero esto tampoco es nuevo. Mire, además, le digo, tiene un problema de capacidad operativo y pidió más colaboración para entregar la ayuda vital. Lo que está pidiendo Israel es que la ONU colabore, no que sea lo opuesto, que colabore con la Fundación Humanitaria de Gaza, que es de Estados Unidos y de Israel, y están haciendo una labor increíble. Es más, le voy a decir una cosa. Creo que ustedes lo saben, la mayoría lo saben. Si no lo saben, se lo comento. El director de la Fundación de la Ayuda Humanitaria de Gaza es un creyente. Cuando digo creyente, voy a decir, solamente digo esto para que nadie se sienta... Es un cristiano. Un cristiano. Lo que sea, un cristiano. Es el que está llevando... O sea, alguien que sabe lo que es tratar con cientos de miles de personas, que ha estado involucrado por años en la ayuda como creyentes, como cristianos, de lo que sea, no matizo, creyentes. Lo está llevando un creyente. Por tanto, el enfrentamiento del mal es justamente también contra esa persona, porque dicen, hombre, vamos a dejarle mal. Dice que cree, dice que y vamos a tumbarle, porque la Fundación Humanitaria de Gaza la está llevando un cristiano. ¿Usted sabía eso? ¿No lo sabía? Pues ya se lo he dicho. Así que, en consecuencia, usted es creyente, sea cristiano o sea judío o sea druso, para decirle ya, usted es creyente. Ten en cuenta que hay un creyente de una denominación que no importa, ya no estamos buscando esos conceptos, un creyente está al frente de una fundación humanitaria que tiene que enfrentarse con los propios terroristas y todas las organizaciones que son ateístas. Humanista significa no, para que no se confunda nadie, cuando hablan de derechos humanos es derechos humanos sin Dios. Este es el gravísimo problema de este mundo. ¿Ya se da usted cuenta de cómo va el tema? Los derechos humanos excluyen a Dios.
No son los derechos de la raza humana, de los hombres, de los humanos creyentes. No, es que si son humanos no son creyentes para ellos. O sea, los que son creyentes, mejor dicho, no son humanos. Por eso excluyen a los creyentes. Los tratan de excluir. Oiga, es una guerra religiosa, es una guerra espiritual, es una guerra de grupos, es una guerra diabólica. Y esto hay que saberlo. Y no se trata aquí de hacer apocalipsis, ¿eh? No, sabe usted que yo no soy tan... no tengo tanta... digo las cosas como son, pero no estoy hablando todo el día del apocalipsis, del caballo, y los conozco todos esos conceptos, pero perfectamente, porque el que ha sido fraile antes que cocinero sabe lo que pasa en la cocina. Y un servidor, entrecomillado, ha sido una cosa antes de otra. Sé lo que está pasando. Pero no se trata de que la gente sepa qué va a pasar, que si el caballo negro significa el bermejo y después las plagas. Muy bien, si no tengo, al contrario, no tengo ningún problema con eso, al contrario, pero que eso hay que entenderlo en un contexto de información espiritual para algo. Hay que saber informarse para algo, no para adquirir conocimiento. Yo sé más que nadie de información y sé dónde están las ciudades y los grupos y el tipo de arma que llevan y el peso del misil de no sé cuánto y el motor que llevan los aviones, yo qué sé, las estrategias de influencia negativa, yo qué sé, todas esas cosas que están bien, o sea, no estoy en contra de ellas, ¿eh? Lo que digo que todo eso tiene que tener una base de ¿qué? ¿Para qué es todo eso? Será para que sepamos lo que pedir. Por eso aquí informamos con devoción por la verdad. Y hoy, en este momento, tenemos que continuar en modo fe, para la victoria de Israel, y pidiendo justicia, porque se han levantado los enemigos de Israel como furioso, voy a decirlo así que suave, como furiosa fiera salvaje, para intentar destruir a Israel. Se han levantado todos a una. Así que, oiga, nosotros somos más y somos mejores. Sí, no se trata de humildad, esto no es humildad ni orgullo. Somos más y somos mejores. Esto es razonable. Hijos de luz, hijos de tinieblas, punto. No se trata de ser... no somos superiores, en el sentido de somos superiores, no. Somos mejores. ¿Por qué? Porque tenemos luz. ¿Y por qué tenemos? Porque hemos reconocido que estábamos ciegos. Antes éramos ciegos y ahora vemos. Y como hemos reconocido nuestra ceguera, ahora podemos decir, oye, que yo sé lo que es estar en tinieblas, ¿eh? Y ahora que tenemos luz, tenemos que aportar luz. En una declaración, las organizaciones humanitarias afirman que los almacenes con toneladas de suministros permanecían intactos justo en las afueras del territorio e incluso en el interior, ya que se les impedía entregar las mercancías. Falso, 3 veces falso, y añadimos otras 3 veces falso. Pero algo sí dicen de verdad. Y es que afirman que hay almacenes con toneladas de suministros. Eso es una verdad. Lo que no dicen es quién los tiene. Esa es la otra cara que no dicen. Almacenes con toneladas de suministros, lo dicen las ONGs, lo dicen las agencias humanitarias, toneladas, pero no dicen quién las tiene. Las tiene Hamás. Esto es lo que hay que decir. Esto es lo que hay que decir. Además, dice que están atrapados los gazatíes en un ciclo de esperanza y angustia, esperando asistencia, ceses el fuego, solo para despertar con condiciones que empeoran, dicen los firmantes. Pero ¿y dónde están los secuestrados? ¿Cómo no hacen una sola mención? 111 organizaciones nefastas, infernales, que no se les ocurra pensar en los secuestrados ni en los niños judíos. ¿Dónde están? ¿Pero de qué clase de infierno han salido? Dice, no es solo un tormento físico, sino también, dicen, un tormento psicológico. La supervivencia se presenta como un espejismo. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas! Pero pasa que estás ciego. Por muchos ojos bonitos que tengas debajo de esas 2 cejas, estás ciego. Totalmente ciego. Por eso lo que firmas va en tu contra. Estás firmando tu sentencia. A estos 11 firmantes están firmando su sentencia. Así. No solo por lo que dicen, por lo que hacen,
y por lo que firman. El sistema humanitario, dice, no puede basarse en falsas promesas. Exactamente. Los trabajadores humanitarios no pueden operar con plazos variables ni esperar compromisos políticos que no garanticen el acceso a esa ayuda. Claro, pero es que los trabajadores humanitarios de todas estas agencias del mal firmantes son de Hamás. Eso es lo que no han dicho. Hasta aquí la información. Nos hemos centrado mucho, ¿eh? Así que, por favor, prepárese. Prepárese. ¿Cómo? Póngase en modo fe. Ahora mismo. Póngase en modo fe y diga, pídale al cielo que intervenga y que haga justicia, sea como la viuda. Insista, insista y persista. Y así alcanzaremos lo que se nos pide que hagamos. Esa es persistencia, con valor y con fe. Bueno, le dejo. Hasta aquí. Ya hemos hecho hoy es un programa increíble. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Sí, tenemos viaje a Israel. Fíjese usted cómo estamos, que nos vamos a Israel también. Y además tenemos una incipiente tienda que hemos empezado con todas esas frases que tenemos nuestras y poco a poco vamos a ir aumentando. Siempre todo es original y con derechos de autor, porque forma parte de nuestro valor de comunicación como Labranza TV. Lo estamos compartiendo con ustedes. Le pongo el anuncio y nos vemos después, si el cielo lo permite, a las 18:45. Muchas gracias por su atención y un fuerte abrazo. Póngase en modo fe. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.